siempre de miradas externas, la conferencia del profesor Fernando Acale, doctor arquitecto, y la conferencia de la directora arqueóloga del del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, María Ángeles Gines. Y al final pues vamos a hablar, esta jornada es un poco más corta, además mañana es festivo, es un poco más corta que la de ayer, que fue muy intensa. Y bueno, cerraremos el ciclo con una muy breve presentación que voy a hacer acerca del taller que estamos preparando para junio, en el cual espero que participen, ¿no? Porque yo creo que va a ser un taller muy interesante y también muy divertido. Pero en fin. Bueno, el profesor Fernando Acale, doctor arquitecto, es especialista en temas de conservación del patrimonio y por eso decidimos que estuviera aquí. Pensamos que era una magnífica aportación la que podía hacer. Él es profesor asociado en el departamento de construcciones de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pero además tiene una empresa y se dedica profesionalmente a temas de restauración y conservación del patrimonio. Entonces, la idea de que nos pueda contar el dibujo para ese tipo de trabajos es un dibujo más arquitectónico. Ya amenazaba yo desde ayer que también íbamos a hablar de eso, pero no, y también, no necesariamente, también lo adelantaba yo un poco ayer, que cuando hablamos de dibujo no necesariamente estamos hablando solo de dibujo a mano, pero finalmente el dibujo digital es una herramienta más para el dibujo, para todos los dibujos, pero de la misma manera que somos capaces de dibujar con escuadra, cartabón o carboncillo, pues podemos tener la habilidad de dibujar con medios digitales, siempre que tengamos la habilidad del dibujo, evidentemente. O sea, el principio de todo es el dibujo. Fernando, aparte de ser un gran amigo, es miembro de la Academia de Artes de Bellas Artes de Granada y tiene un amplísimo currículum de publicaciones alrededor de temas históricos, tiene un conocimiento muy profundo de la historia de la ciudad. Hay un libro sobre las plazas de Granada, sobre toda la evolución de las plazas de Granada, que ya tiene bastantes años, pero que sigue siendo el libro de referencia de cómo se han modificado las plazas. Y curiosamente, una de las cuestiones que es más interesante y que puede aportar más acerca de cómo interpretamos el patrimonio y de cómo dibujamos el patrimonio, es que todas estas investigaciones están en mucho inspiradas en representaciones gráficas que se encuentran en los archivos y que se encuentran históricamente sobre la evolución, por ejemplo, de la ciudad. Entonces, aparte del dibujo como realización de dibujo, también el dibujo como documento, de lo cual ya hablamos más o menos ayer. No voy a contar el currículum de Fernando, es amplísimo, lo podéis encontrar en internet seguro no, lo encontráis en internet amplísimo, pero bueno, pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y por aceptar estar con nosotros. Pues nada, un gusto, todo lo contrario, de estar aquí esta tarde. Gracias por la invitación, por tus palabras. El currículum no lo busqué, que no hace falta. Vale. Bueno, yo traigo algo así como, un poco más serio, pero yo creo que podemos hacerlo un poquito más distendido. Vamos a ver, yo trabajar en patrimonio es un privilegio, ¿vale? Esto es, uno acaba la carrera de arquitectura y como que se le abren muchos caminos y bueno, uno tiene ciertas debilidades y afinidades sobre este tema, pero realmente me siento muy afortunado porque es un trabajo muy bonito que desarrollo prácticamente desde que acabé la carrera, incluso desde antes, y tenemos la suerte, esta profesión es, bueno, imagino que como todas, ¿no? Que uno empieza con muy poco trabajo. Yo recuerdo que tenía un profesor en proyectos que decía: un arquitecto no es arquitecto hasta que cumple los 50 años. ¿Vale? Yo ya voy por los 52. Y entonces, sí es cierto que ahora es cuando realmente
estamos disfrutando muchísimo con el trabajo porque ese momento mágico en el que ya los trabajos no tienes que buscarlos, sino que la gente te busca a ti. De repente suena el teléfono, te llama el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, por ejemplo, es decir, tenemos un problema con la bóveda de la sala capitular, necesitamos que nos la estudien, ¿no? Entonces, ahí ya uno se siente realizado, es decir, bueno, ya he llegado a esto y ya no quiero nada más, me quiero quedar aquí, ¿no? Bien, como dice Silvia, mi relación con el patrimonio tiene mucho que ver también con la parte de documentación. Siempre me ha gustado trabajar en los archivos históricos, conocer los edificios sobre los que intervenimos, y ahí, pues, bueno, te das cuenta, ya te familiarizas, lógicamente, ¿no?, con toda esta documentación gráfica que va apareciendo, que a veces es muy escueta, muy sencilla, pero en otras ocasiones tiene un grado de elaboración bastante interesante, y ves que hay una serie de pautas que son comunes a todos estos planos, la forma de representar la arquitectura, ¿no? Realmente, un proyecto de arquitectura en el siglo XIX era un alzado a línea, una cosa muy sencilla, y como mucho un pequeño párrafo diciendo el promotor tal me ha encargado este proyecto, y no hay más. Entonces, luego las cosas se empiezan a complicar un poco más. A partir de 1860 se empiezan a exigir en la obra pública que se representen también las plantas, no solamente los alzados. Se busca un código de colores, ¿vale?, para poder representar en un único dibujo todo lo que se quiere hacer. Es decir, nos vamos a encontrar con alzados que los que aparecen tintas carmín, negro y amarillo. Cada tinta tiene un significado, ¿vale?, por esto hay que saber interpretar. Y por otro lado, cuando buscas documentación de un archivo, perdón, de un edificio de los que nos podemos encontrar en la ciudad de Granada, en cualquier sitio, ves que el nivel de los arquitectos de la época es el que es. Algunos despuntan, principalmente si el proyecto tiene una cierta envergadura, ¿no?, pero en realidad suelen ser todos muy parecidos, muy parejos. Pero cuando uno se mete a ver lo que pasa en otras ciudades, te llevan la sorpresa, que bueno, aquí, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces no es lo mismo un proyecto, bueno, los proyectos de la Gran Vía de Granada eran maravillosos todos, ¿no?, pero si coges los de, por ejemplo, la Gran Vía madrileña, pues notas que hay un cambio importante. Bueno, al margen de todo esto, nosotros que elaboramos proyectos relacionados con patrimonio en nuestro día a día, vemos que hay un salto muy grande, ¿no?, a la hora de concebir la documentación gráfica de los proyectos. ¿Por qué? Porque ahora veremos el caso de tres arquitectos que son muy representativos en la historia de la restauración en España, como son Velázquez Bosco, Ricardo Velázquez Bosco, Leopoldo Torres Balbás y Luis Menéndez Pidal. Seguramente os sonarán, sobre todo Leopoldo Torres Balbás, ¿verdad?, porque lo tuvimos aquí, tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Granada, restauró la Alhambra, así que es más conocido. Pero vamos a ver la evolución de cómo ellos plantean los proyectos, qué consideración tiene la parte gráfica en el trabajo de cada uno de ellos y cómo todo esto va evolucionando. Evidentemente son tres arquitectos que se van solapando en el tiempo, con lo cual nos va a permitir entender más o menos los criterios desde Ricardo Velázquez Bosco, que está en activo en torno a 1865, aunque no como arquitecto, pero sí elaborando planimetría, y Menéndez Pidal fallece en el 75, con lo cual ahí tenemos un poco, prácticamente un siglo de formas de dibujar la arquitectura. Claro, nosotros tenemos que aprender de todo esto. Entonces, a la hora de enfrentarnos a un proyecto, nos encontramos que esa capacidad representativa de la arquitectura que se tenía entonces, ahora eso nos lo aporta la fotografía, ¿verdad? En ocasiones acudimos, y cada vez además la tecnología fotográfica, podemos conseguir fotogrametrías extraordinarias que nos reproducen y nos retratan el edificio con todas sus patologías, con lo cual nos facilita mucho. Y luego aparecen otras herramientas en nuestro día a día, como por ejemplo el escáner láser, ¿no? Esto hace... Quiero que entendáis que yo soy uno de los arquitectos, mi promoción, yo creo que es de la última que hicimos la carrera sin ordenador, sin cámara digital. Quiero decir que yo soy de la antigua escuela, es decir, los planos los hacíamos a Rotring. Yo mi primer ordenador lo compré cuando acabé la carrera, ¿vale? Esto, fijaos lo que supone con la situación actual. Ahora que con los chicos de la escuela ves que hay un salto cualitativo, ¿no?
En fin, disculpad porque voy saltando de una cosa a otra, pero quería ir tocando todos estos temas que ahora iremos desarrollando. A mí a veces me genera cierto dilema, porque cada vez dibujamos menos, ¿vale? Cada vez dibujamos menos, cada vez dibujamos menos a mano, digámoslo así. Es decir, esa relación directa que teníamos al principio con el papel en blanco, donde uno empezaba a esbozar, empezaba a desarrollar un entramado de líneas que iban más allá de la definición del propio espacio, es decir, la línea, cuando el arquitecto la dibuja, representa mucho que no se ve, porque esa línea es un elemento que se tiene que construir y ya estamos pensando si se va a construir en estructura de hormigón, si va a ser una estructura de madera, si va a llevar un revestimiento. Es decir, hay que entender un poco que a pesar de la simplicidad muchas veces de los bocetos que los arquitectos hacemos, están contenidos de todo eso que no se ve pero que va implícito, ¿no? Ya digo, no queremos en el estudio perder eso, seguimos trabajando a mano, seguimos incluso en algunos proyectos, esa documentación que se elabora a mano pasa a la memoria, pasa a la planimetría, de manera literal, ¿no? Porque nos parece que a veces un croquis o un esquema dice mucho más que un dibujo en AutoCAD, pero es inevitable que nos tengamos que sumergir de lleno en todas las tecnologías, porque hoy día lo que se prima, lo que necesitamos en patrimonio es la precisión. Y la precisión nos la da un escáner. Es decir, a mí escanear un edificio me permite coger ese edificio, llevármelo a mi casa y ya trabajar con él. Hay cosas, por ejemplo, que el ojo percibe pero no podemos medir. Hemos encontrado en algunos casos, por ejemplo, galerías que están desplomadas. A ver, está desplomada. No hay manera de medir eso. Ahora, yo con el escáner sí puedo medir si es 1,3 lo que se ha desplazado o no. Y además, esa fotografía que lo que me permite es tener una especie de maqueta instantánea del edificio, que era además como un elemento de documentación de la propia obra. Es decir, no hay que olvidar que también el dibujo en arquitectura tiene esa doble función. Por un lado nos va a servir para realizar nuestros proyectos, pero también es un ejercicio de documentación de la arquitectura, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese escaneado cuando pase un tiempo y comparamos una situación con la otra, vamos a ver los movimientos relativos, por ejemplo, que ha tenido ese edificio de un momento a otro, ¿vale? Bien, otra cosa que traía prevista en la introducción y no quería dejar de contar, y algo ya he comentado, es sobre la formación de los arquitectos hoy en día, porque todo esto evidentemente tiene un reflejo también en los alumnos. Pensad que el alumno de arquitectura principalmente viene de un bachillerato tecnológico, entonces son alumnos que, bueno, pues normalmente son buenos en geometría descriptiva, pero ahí se acaba todo. Es decir, en el primer curso suele haber una asignatura de dibujo específica, donde los alumnos tienen que aprender tienen que aprender a manejar una serie de herramientas que van a ser útiles en su profesión. Van a tener que hacer el levantamiento a mano alzada, vistas y apuntes al natural en la calle, de edificios, de escenas urbanas. Van a tener que hacer acuarelas, aguaras. Claro, me vais a perdonar que os cuente, pero es que mi hijo este año está haciendo arquitectura, está en primero. Entonces, claro, cuando yo me siento con él y veo, el otro día le saqué la carpeta de dibujos porque me estaban haciendo un levantamiento de algo y le dije, oye, si esto lo hice yo, espérate que vamos a buscar. Y claro, se quedó y pero si es que esto es otro mundo. Nosotros estamos haciendo ahora, están todo el día haciendo maquetas, pero dibujan muy poco, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que esto al final es un poco el reflejo también de la incursión de toda esta tecnología en el campo de la arquitectura, ¿no? Bien, bueno, traigo un par de imágenes que reflejan, estos son dibujos de arquitectos contemporáneos, esto que hablábamos, ¿no? Los arquitectos necesitamos a veces expresarnos a través del dibujo. Esto es algo que es muy normal, el quedar con alguien para tomar un café en una cafetería y lo primero que hacen es buscar el servilletero, ¿no? Porque sabes que al final vas a terminar dibujando, terminas haciendo la servilleta, haciendo el dibujillo, ¿no? Porque tal, mira, esto lo quiero hacer así, de esta forma. Son dibujos que, bueno, muchas veces la primera imagen que a uno le viene de la propuesta, esos son dibujos de Alberto Campo Baeza, del edificio de la General, pero realmente son muy expresivos. Creo que esto tiene sentido cuando se hace al principio, no con el diseño ya totalmente materializado en procesos de AutoCAD.
o este otro tipo de dibujos que también es muy habitual, porque siempre la formación del arquitecto se ha relacionado mucho con el hecho de viajar, ¿no? Y siempre se anima desde la escuela de arquitectura al viaje, al conocimiento directo de la arquitectura y a la representación de esa arquitectura, ¿no? Siempre en los cuadernos de apuntes es algo que suele ser habitual en los viajes de los estudiantes, y son muchos los arquitectos, por ejemplo Leopoldo Torres Balbás, que animaba a sus alumnos siempre a viajar, a dibujar, a conocer, ¿no? Con lo cual siempre el dibujo de alguna forma está presente en nuestra actividad profesional, en nuestro día a día. Bien, respecto a lo que tiene que ver con la representación de los planos, como decía, vamos a ilustrar esto con una serie de imágenes que me parecen muy interesantes. Todo tiene que ver, como digo, con una norma de 1860, una instrucción para la redacción de los proyectos, presupuestos y pliegos de los proyectos de arquitectura, ¿vale? Todo esto relacionado con el tema de la policía urbana, del control, de la reglamentación, de cómo se tienen que hacer los proyectos. Evidentemente esta imagen es de un proyecto anterior. Este es una imagen del proyecto para la restauración del antiguo salón de cientos de las casas consistoriales de Barcelona de 1858. Y este proyecto tan maravilloso, ¿verdad? Cuesta pensar que esto lo haga un arquitecto, parece. Cuesta pensar que sea un dibujo, ya para empezar. Un cuadro más que otra cosa. Está como fuera de esta reglamentación que se impone dos años después, donde evidentemente los arquitectos tienen una formación muy académica. Es decir, el arquitecto, para formarse a partir de 1757, tiene que acudir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que otorga los títulos. Luego, posteriormente, ya hay una separación, hay una cesión, se crean las escuelas de arquitectura, y ahí entran en conflicto también con la figura del maestro de obra tradicional, ¿verdad? Esos oficios gremiales. Se trata de alguna manera de regular esa profesión que es tan importante y que tiene que tener una formación muy específica en matemáticas, en geometría, en dibujo, en construcción. Y esta imagen me gustaba, quería traerla precisamente porque está fuera de esa contaminación, ¿no? Todos conocemos esos dibujos que hacían los académicos, ¿verdad? Que venían a Granada, a visitar a la Alhambra, a representar y a reproducir toda la belleza de los monumentos árabes. Bueno, pues de alguna forma todos los arquitectos que se forman en el seno de la Real Academia están viviendo esta forma de entender la formación del arquitecto, ¿vale? Frente a esto traigo otra imagen poquito ya posterior. Esta es de 1904 y esto es el proyecto del Casino de Madrid, ¿vale? Esto es un proyecto de 1904 de Antonio Palacio y Joaquín Otamendi, y también me pareció muy interesante porque fijaos que lo que aparece arriba a la derecha, sí, yo lo estoy viendo al revés, pero lo que aparece arriba a la derecha es la carátula del proyecto, es decir, prácticamente es un libro. Es decir, el proyecto se edita con un cuidado. O sea, estamos hablando de dos arquitectos que luego harían el Círculo de Bellas Artes, dos arquitectos muy importantes en Madrid de este tiempo. Pero me pareció interesante porque, aparte de venir prácticamente editado como de imprenta, el proyecto va insertando la planimetría con la memoria. Es decir, las memorias ya son mucho más ricas, no es como aquí en Granada, que a veces uno va buscando la memoria y dice, ya está, esto es lo que hay, solamente un parrafillo, ¿no? Como mucho una página. Y luego, aparte, hay algo que me pareció interesante de este proyecto, que es la voluntad del arquitecto por expresar una imagen fiel del edificio como va a quedar, insertado en la escena urbana, ¿no? Entonces aparece esa, no sé si una aguada, una acuarela, porque al ser la documentación bicolor no se aprecia. Entiendo que sería más bien una aguada, donde incluso aparece la escena urbana insertada en el contexto del edificio, con el carruaje, con el tranvía, incluso el propio alzado también aparecen los personajillos, ¿no? Con lo cual vemos como el dibujo, de alguna forma, en los proyectos de arquitectura, a veces son tan fríos, tan áridos, trata de acercar, ¿verdad?, al ciudadano. Entiendo que esto, bueno, pues esto nos pasa hoy en día. Es decir, hoy en día, cuando hacemos un proyecto que nos encarga la administración, no lo sé, es que, por poner un caso, nosotros estamos haciendo, no sé si Ángel habló algo de Mondragones ayer. Sí, pero no habló del proyecto, habló un poco de dibujo científico en arqueología.
Nosotros estamos haciendo el proyecto de la cubrición del yacimiento arqueológico de Mondragón. Entonces, claro, obra nueva, un edificio, un contenedor que va a cubrir unos restos arqueológicos. Pero claro, lo primero que uno piensa, bueno, aquí la alcaldesa se va a querer hacer la foto y que la prensa la saque de arriba abajo, con lo cual, bueno, pues tuvimos que hacer infografías. Lógicamente las infografías, bueno, pues nos ayudan mucho. A los que somos arquitectos, a los que somos técnicos, pues normalmente no lo necesitamos, porque pueden leer los planos sin problema, pero siempre al político, a la persona que tiene que verlo de fuera, le va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, pues estas son las infografías de la época, es decir, que tampoco ha habido una evolución muy grande, sí es la técnica, ¿no? Pero al final la idea va a ser la misma. Oye, ¿y qué tenemos en Granada? Pues fijaos las cosas que se hacen en Granada, no están mal, no están nada mal. Este es un proyecto muy bonito, este es un proyecto de la Gran Vía. Sabéis que la Gran Vía es el paradigma, ¿no?, de la modernidad de la ciudad de Granada, que hay entre los dos siglos, y es un laboratorio de experimentación de todos los arquitectos locales. No hay algún proyecto más tardío, hay un Banco de España, de Secundino Zuazo, pero normalmente son los arquitectos locales los que hacen estos proyectos. Y entre todos los proyectos de la Gran Vía, que todos son conocidos, están muy publicados, bueno, pues aparece este, que es para mí uno de los más interesantes por varias cuestiones. Primero, porque estilísticamente es de las pocas muestras de modernismo que tenemos en la ciudad de Granada. Este es un edificio muy desvirtuado porque en los años 70 Ignacio Gárate le construyó arriba un par de plantas más. Entonces, bueno, sí, en fin. Pero bueno, era el tiempo del desarrollismo, estas cosas se hacían y por suerte eso se hizo encima y no lo demolieron para hacer otro nuevo, ¿no? Pero la calidad del dibujo a mí me parece extraordinaria, ¿no? Este es un proyecto de los pocos que hay de un arquitecto muy desconocido, que es Francisco Prieto Moreno. Y todos diréis, pero bueno, Prieto Moreno suena, pero este es el padre, o sea, el padre de Francisco Prieto Moreno, que fue conservador de la Alhambra después de Torredaldán en el año 36, su padre era un arquitecto extraordinario, que en Granada hizo tiene poca obra, pero por ejemplo el edificio del Americano, también lo conocéis, la Gran Vía, ¿verdad?, donde está la tinajilla, también es suyo, ¿no? Y una casa que hay por la carrera de la Virgen, te metes por una callecita, que es modernista, preciosa. Sí, pero esa no sé de quién es. ¿Es de él? No lo sé, por eso te pregunto, no lo sé, que siempre tengo ahí la El duda. Americano es del padre del Prieto Moreno. Sí. Bueno, perdón, estos ya son Sí. minucias nuestras. Y hizo otro proyecto que no se llegó a construir enfrente del gobierno civil del Palacio de los Müller. Ahí hay una manzana muy extraña porque es una manzana muy puntiaguda y ahí se proyectó hacer una galería comercial. Entonces el proyecto lo hizo el Prieto Moreno Velasco, pero no se llegó a edificar. Afortunadamente parece ser que alguien tiró muchísima documentación histórica que tendría en su casa y ahí fueron los planos. Y alguien avisó al Archivo Histórico Provincial, lo rescataron y afortunadamente ese proyecto lo podemos conocer. Yo estoy dirigiendo ahora un TFM de un alumno del máster de rehabilitación precisamente sobre la obra de Prieto Moreno Velasco. Estamos a ver si encontramos y somos capaces de... porque trabajó y vivió muy poco tiempo. Bien. Bueno, como digo, hay otro tipo de representación, esto que comentamos de las tres tintas, ¿vale? Bueno, un criterio que se implanta, como digo, a partir de 1860. Ese criterio consiste en utilizar una tinta negra para la edificación existente y que se pretende que persista, ¿vale?, en el proyecto. En color amarillo se representa aquella parte de la edificación que se va a demoler, y en color carmín lo nuevo, ¿vale? Este es un proyecto de 1891 de reforma, de ampliación del hospital militar en el Campo del Príncipe, lo que ahora es Escuela de Arquitectura. Yo un edificio que he estudiado mucho, de hecho tengo 2 libros sobre el edificio, el último lo publicó la universidad en la colección de cuadernos de patrimonio, y estos planos yo nunca los encontré. Teníamos la memoria y tal, y de repente el otro día los localicé porque los han colgado en la página del Ministerio de Defensa, la página virtual de defensa, y tenía la necesidad de traerlo porque me parece muy bonito. Fijaos cómo en el propio plano se describe todo, es decir, no hace falta más. Quizás una sección, que la hay también en el proyecto, pero vemos perfectamente cómo en el mismo plano se superpone todo. Lo que había, lo que se quiere hacer, lo que se propone demoler, en fin, es una maravilla, ¿no? En Granada, en 1904, hay una ordenanza
que pretende modificar el criterio de las tintas, pero finalmente no se lleva a cabo, porque básicamente es lo mismo, pero el color lo deja en función del material. Entonces dice, bueno, pues sí, lo que se vaya a hacer en hierro, en el plano que se marque de azul, lo que se vaya a ir en piedra o ladrillo, que vaya en amarillo, pero realmente el criterio general es el que prevalece. Y si bajamos un poco al nivel de lo más corriente, digámoslo así, como podría ser la reforma de una fachada, pues vemos cómo también se aplica el mismo criterio, ¿vale? Esto ya es un proyecto del año 35 de Ángel Casas. Esta casa seguro que la conocéis, habréis pasado por la carrera del Darro, donde está la Casa de los Perfumes. Bueno, pues este es el proyecto de reforma que se lleva a cabo, y si os fijáis en el alzado, aunque de una forma más sencilla y más simplificada de lo que habíamos visto en los proyectos de los militares, pues sigue apareciendo ese código de color donde, bueno, es fácil comprender lo que se está planteando. Esta casa, perdona, ¿es del ayuntamiento? No. ¿No? Es de unos perfumistas franceses. No, esto de efectivamente, unos perfumistas franceses. Es que, esta es la de los perfumes, es que hay otra al lado también. Bueno, La que está al lado preciosa la estoy restaurando. Ah, sí. Que está dañada ahora mismo. Sí. Esa estuvo abierta, era como 15 años, un tiempo que usaba el ayuntamiento, no sé qué, para hacer algunos conciertos. Pero es la Ya que nunca está más. un poco más arriba, a continuación, Sí, ¿no? Sí. Vale. Es la que Todo esto que ahora no entendemos muy bien esa manzana, pero es el Palacio de los Condes de Miravalle, era uno de los palacios más grandes de la ciudad de Granada. De hecho, aquí incluso se hizo una ópera para celebrar, se estrenó en la casa, las bodas del Marqués de Salar, que era el propietario del edificio. Y con el tiempo, bueno, se fue segregando en distintas partes. Nosotros estamos interviniendo ahora, que está labrando en la de al lado, que tiene dentro un patio con un fresco con una batalla de barcos, una cosa maravillosa, ¿no? Así que, bien, bueno, hecha esta introducción y sin querer extenderme mucho, porque yo tengo ese problema, tú me vas cortando aunque tengo aquí, ¿vale? Yo 5 minutos antes te digo que vayamos terminando. Bien, vamos a pasar a analizar, bueno, disculpad por el tema tipográfico, ya lo he comentado al principio que se ha descolocado todo. Digamos la parte de representación que tienen estos tres arquitectos que son tan representativos. El primero de ellos es Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco fue un arquitecto muy tardío, obtuvo el título de arquitecto con 36 años, ¿vale? Él intentó entrar en la escuela con 17 años, con la preparatoria, como era habitual, lo citaron para el examen, pero en ese momento al parecer hubo algún problema familiar que hizo que él no pudiera presentarse y tuviera que ponerse a trabajar. Y él tenía una gran destreza para el dibujo, con lo cual enseguida fue contratado en 1863 por Matías Laviña Blasco, que era el arquitecto conservador de la Catedral de León. Entonces se lo llevó para hacer toda la planimetría de la catedral, y enseguida su trabajo comenzó a adquirir una relevancia importante a nivel nacional. Formó parte de la Comisión de Monumentos y se ocupó de recoger piezas para la formación del recientemente creado Museo Arqueológico Nacional. Incluso eso le sirvió para que entrara como académico de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1868. ¿Vale? No tenía ninguna titulación, simplemente era un gran dibujante. En 1870 regresa a Madrid, bueno, aquí hay alguna imagen más de su croquis de trabajo, y es contratado para realizar los dibujos para los monumentos arquitectónicos de España. Se vincula a una serie de publicaciones del Museo Arqueológico, y en aquel tiempo conoce, esto es trascendental, al arqueólogo y orientalista Juan de Dios de la Rada y Delgado, que lo incluye como artista invitado, llamémoslo así, como dibujante en una expedición científica apasionante que hizo la fragata Arapiles por Grecia, Turquía y Asia Menor, con la misión de llevar a cabo el levantamiento de edificios y lugares para ilustrar la memoria de la expedición. Se editó en 3 volúmenes, bueno, aquí estamos viendo algunos de la carátula de uno de los volúmenes con algunos de los dibujos de Velázquez Bosco. La colección de 3 volúmenes se llama El viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles, contiene 50 láminas, de las cuales 20 la hizo el propio Velázquez. Bien, aquí hay alguna imagen más de algunos de esos dibujos que él iba haciendo, ¿no? en este viaje. En 1875 comenzó a estudiar arquitectura en la Escuela de Madrid, se tituló 4 años después, y justo 2 años después de terminar la carrera obtuvo la cátedra de Historia de la Arquitectura y copia de conjunto de arquitectura. ¿Vale?
Bien, fue autor como arquitecto de obra nueva, de edificios emblemáticos de Madrid, como por ejemplo el Palacio de la Exposición de la Minería en el Parque del Retiro, el Palacio de Cristal en 1887, etc. Estuvo muy vinculado al Ministerio de Educación Pública con distintos nombramientos, llegó a ser presidente de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles y encargado también de la parte de, digamos, restauración de los grandes monumentos que había en el sur de España. Es decir, es un momento en el que todavía no se ha hecho la división a nivel nacional, y a él le correspondía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Mezquita de Córdoba, la Rábita de Huelva, una serie de proyectos emblemáticos, y a partir de este nombramiento él se vincula también a Granada. Se vincula a Granada precisamente a través de la Alhambra y el Palacio de Carlos V. Es decir, la Alhambra es probablemente el primer monumento de España que cuenta con un plan director, que es algo que para nosotros hoy en día es más o menos habitual. Bueno, más o menos. Yo dirigí el plan director del Hospital de San Juan de Dios en 2008 y no había ningún referente. Tuvimos que ir a Vitoria y coger el de la Catedral de Santa María, porque no había. Y ya en 1917, Ricardo Velázquez Bosco está haciendo aquí un plan general para la restauración de la Alhambra. No voy a entrar a explicar, pero sí, para poder luego entender la figura de Torres Balbás, solamente indicaron que la Alhambra estaba muy descuidada. Desde 1907 el arquitecto conservador era Modesto Zendoya, que tenía la obsesión por excavar y encontrar una Alhambra oculta que todavía no se conociera. Esas excavaciones se hacían sin ningún control ni ningún rigor científico, y en cambio descuidaba toda la parte de la conservación de los edificios. Un paréntesis, Modesto Zendoya es el arquitecto proyectista, por ejemplo, del Palace, Sí. del Alhambra Palace. Entonces esto es bastante indicativo de que Sí. tenía un poco de mezcla y de problemas Claro, él llegó a Granada de orden de porque conservación. él era procedía de Navarra y vino a partir de los terremotos de 1884 a hacerse cargo de toda la parte de la reconstrucción de Alhama, de Santa Cruz del Comercio, y fue muy bien recibido por la élite granadina, que le empezaron a encargar todos sus proyectos, con lo cual era un arquitecto muy bien visto, muy bien respaldado, con muy buenos amigos, pero realmente, bueno, para él estar en la Alhambra era una cosa más, ¿no? Y la Alhambra merecía un respeto y un cuidado, ¿no? Y esto generó unas tensiones enormes con el ministerio, que se daba cuenta que la Alhambra se estaba viniendo abajo, porque todo esto se debatía en el Congreso. Es decir, muy interesante seguir cómo todo lo que pasaba en Granada, parece que no, pero sí tenía al final una repercusión, ¿verdad? Y uno va buscando información y encuentra todo esto. Y desde allí no hay forma de controlar a este señor. Entonces empiezan a crear comisiones para poderlo controlar, y ahí Ricardo Velázquez Bosco va teniendo cada vez un mayor protagonismo, ¿no? Claro, eso molesta mucho a Zendoya, porque se ve muy coartado, y llega un momento que la forma de enfrentarse a Velázquez Bosco es desobedecerlo. Entonces, en el plan general de 1917, aparte del planteamiento general de restauración de toda la Alhambra, iban 7 proyectos de consolidación de elementos que corrían riesgo, es decir, que estaban para caerse. Entonces este hombre dejó los proyectos hechos, pero la tramitación ya entonces era muy compleja, como lo es hoy en día, y entonces esos dibujos que se elaboraban en Madrid los tenía que mandar a Granada para que Modesto Zendoya hiciera una pequeña memoria,